Bien, ahora vamos a observar otro tipo de actividad que nos puede servir para evaluar. En este caso vamos a referirnos a las percepciones, a las tendencias que tienen los estudiantes. Puede ser desde perspectivas teóricas específicas, por ejemplo, puedo estar evaluando conocimientos previos en los estudiantes, o puedo estar evaluando también miradas sobre un proceso, etcétera. Y para ello utilizo lo que se entienden como las famosas encuestas, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo con una encuesta que yo he formulado acá específicamente para determinar de pronto los niveles de participación o niveles de apropiación que tengan los participantes de un tema específico. Pero y gracias pues tenemos el caso de nuestro curso de modelización y estandarización, ¿cierto? Que yo he formulado a través de un tipo de preguntas específico, ¿cierto? Una serie de conceptos en los que les he requerido a todos los participantes que emitan su opinión, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta en estos casos, en estas encuestas, en estas consultas, eh, para que el estudiante participe? Primero, pues organizar los tópicos que componen necesariamente la encuesta, ¿no? En este caso hemos establecido dos momentos, ¿cierto? Uno de datos personales y otro de exploración de intereses y dominios sobre el tema, ¿sí? Esto lo podemos hacer con varios elementos, por ejemplo, con listas desplegables. Y en las listas desplegables yo genero ya las categorías desde las cuales ya están predeterminadas por quien evalúa, en este caso yo, ¿cierto? O bien de respuestas abiertas, en este caso respuestas de texto, que se pueden aplicar para que el estudiante también o el participante formule respuestas por eh, bueno, que se salgan pues de los patrones que o que no estén identificados dentro de los patrones de las listas, las categorías que yo he establecido, ¿no? Previamente. Y también vienen las preguntas, aquí lo que llamamos preguntas de botones de radio, por ejemplo. Estas preguntas de botones de radio nos dan unas opciones de respuesta también conforme unas categorías predeterminadas. Nuevamente, la pregunta de tipo abierta. También tenemos las famosas escalas aquí le reconoce como la escala de Likert, de acuerdo con un rango que establezco yo que va de 1 a 5, donde el 1 es el menor, el 5 es el mayor, ¿de acuerdo? Y aquí el concepto en este caso es la frecuencia, ¿no? Doy las categorías desde las cuales en cada una yo determino como participante qué nivel de uso, por ejemplo en este caso cuando dice la pregunta, qué nivel de uso le hago yo a cada uno de los elementos, y así establezco las preguntas. O también tenemos preguntas para las consultas de más flexibles, de múltiple opción. Puedo señalar cualquiera de las respuestas, ¿cierto? Todas las respuestas o ninguna de estas, dependiendo del caso, ¿verdad? Según los intereses y dominios del participante. ¿Ya? Y finalmente tenemos la pregunta de ensayo. El tipo de pregunta de ensayo que le permite al estudiante proponer otras formas más abiertas de respuesta. Este es el tipo de actividad con el que nosotros eh, generalmente hacemos un diseño, ¿no? El tipo de los tipos de preguntas que nos da, presenta aquí, vemos el editor del cuestionario, nos da las opciones de tipo de pregunta, ¿sí? Preguntas, estas opciones nos sirven para diseñar, ¿cierto? El cuestionario, y esto es lo que nosotros vemos dentro de las encuestas. Las encuestas, como les digo, es un recurso muy versátil, sobre todo para hacer diagnósticos. Voy a darles el caso, por ejemplo, de un curso específico. Vamos a hablar del curso de uno de mis cursos de antropología. Lo puse al inicio, ¿sí? Y le dije a los estudiantes, bueno, puse dos categorías.
categorías generales. Uno sobre conocimiento previo de la asignatura, ¿sí? Preguntas sí, no, por ejemplo, les dije, bueno, ustedes conocen o tienen algún conocimiento de antropología, y los estudiantes respondieron. Preguntas de respuestas cortas, ¿qué conocimientos previos tienes? Bueno, y aquí en esas respuestas cortas formulan su percepción. Y luego le hice un diagnóstico sobre la metodología de estudio y el estilo de aprendizaje, ¿sí? Respecto a la lectura, el ritmo que manejan es cuál. Es bueno, aceptable, suficiente. Yo les doy unas rúbricas específicas para que ellos se identifiquen con esas rúbricas dentro de esos aspectos. ¿Sí? Comprensión de material didáctico, que es mejor. Entonces yo les doy unas opciones. Si quieren texto escrito, video, gráficos, imágenes, etc. Tiempo de lectura, consultas al correo institucional. Esto en cuanto al manejo de las herramientas internas. Entonces este panorama o esta herramienta de encuesta fue muy versátil para mí porque me permitió ya encontrar una tipología inicial de grupo, ¿sí? Conocimiento de la asignatura, y estas son las respuestas que dan. Sobre estas referencias yo puedo evaluar, yo puedo identificar las respuestas individuales, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Cada estudiante me da un tipo de respuesta, yo voy valorando y voy confrontando también con la orientación que cada uno de los estudiantes tenga respecto del trabajo de clase, ¿sí? Entonces, finalmente, pues para recordarles a los compañeros que están trabajando también en este curso de modelización que este tipo de recurso, de actividad es bastante versátil y lo recomiendo mucho para esos aspectos que he señalado. En primera instancia, para revisar tendencias, puede ser específicamente respecto a un tema. Inclusive, perfectamente un estudiante puede trabajar, o un docente también puede trabajar un proyecto de investigación desde el cual pueda identificar a través de un aplicativo sencillo como es el de encuesta, ¿cierto? Cuáles son las tendencias, los conocimientos, los dominios, los intereses, en fin, todas las múltiples categorías de análisis, y esto vale perfectamente para que lo pueda automáticamente descargar y analizarlo. Eso tiene múltiples manejos, ¿cierto? De acuerdo con las necesidades que el docente tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de la descarga de los tipos de respuesta, ¿cierto? Y finalmente la visualización, si lo queremos trabajar como lo queramos nosotros trabajar, eso no, 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 no nos va a presentar ningún problema. Entonces yo hago esta recomendación. Siempre que vayamos a utilizar una actividad para identificar, o siempre que necesitemos una actividad para identificar tendencias e intereses, apelemos a este tipo de recurso que es precisamente el de la encuesta.